Target Creativo junto con Ardillas Dignas presenta. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Hola, bienvenidos a Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. El día de hoy nos acompaña Katzin Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y una invitada especial, Lisandra Hernández. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, que ella nos va a ayudar hoy en la parte, con su experiencia que tiene en la área financiera, para el tema que tenemos el día de hoy, que es, Katzin. Tema fuerte, tema muy reciente aquí en México y en Estados Unidos, pero es fentanilo, finanzas y fronteras. El caso que encendió las alertas binacionales. Ok, esto está relacionado con pues una nota que salió, ¿fue la semana pasada? Sí. Una nota que, bueno, no una nota, directamente un anuncio por parte de ¿qué es el departamento? De la tesorería. De la tesorería de Estados Unidos. Sí. Que presenta precisamente una nota en donde habla de 3 bancos mexicanos, los cuales está diciendo que pudieran ser o que pudieran haber sido utilizados por en este caso por lo que viene siendo la delincuencia organizada para lavar dinero, ¿no? Así es. Y pues el tema ahorita en Estados Unidos, y dentro de las cosas que Donald Trump pues tuvo o puso sobre la mesa durante su etapa de campaña, pues era el hecho del combate contra el crimen tema organizado. del crimen organizado y específicamente lo que viene siendo el fentanilo, ¿no? De toda la problemática que tienen allá. Pero pues este es un tema que es mucho más complejo que nada más pensar en la cuestión de que se esté haciendo el tráfico hacia Estados Unidos, sino todo lo que implica, porque al final de cuentas es todo una estructura que permite que esto sea negocio, pues porque al final de cuentas no es nada más que llegue allá, en este caso una droga o algo por el estilo, sino que a final de cuentas tengan todos los mecanismos para que incluso pues se pueda comercializar y se pueda llevar y traer dinero, y que en este caso pues el crimen organizado pueda hacer beneficiarse de este tráfico, ¿no? En particular. Pero pues ahorita, digamos, dentro de estas situaciones, en un principio se pensaba que únicamente iba a haber como a lo mejor las medidas por parte de Estados Unidos de estar utilizando a lo mejor la inteligencia militar o a sus brazos, en este caso como podría ser la DEA, para estar persiguiendo a los cárteles, sino que además pues están poniendo ahora sí que el dedo sobre la llaga, en el sentido también de aquella frase de follow the money, ¿no? Como de sigue el dinero, pues también para ver hasta dónde llega y también pues de alguna forma pegarle al crimen organizado en los bolsillos, ¿no? Que esa es otra de las cuestiones que muchas veces puede afectar y llegar a ser pues de utilidad, en este caso en el combate, ¿no? Pero ¿qué implica esta situación? ¿Sabes también que es un factor que hay que tomar en cuenta dentro de este conflicto del señor Donald Trump con la gente de China? Es que dentro de esta investigación y de esta observación que hizo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, es que ese dinero también se estaba usando para precursores químicos en la producción del fentanilo, ¿no? Entonces, realmente se le está dando a todo esto que Donald Trump odia, ¿no? Cualquier relación con China. Y la guerra de las drogas, ¿no? Si lo queremos llamar así. Que a final de cuentas, digo, o sea, por ejemplo, y lo hemos platicado, hicimos un episodio específico sobre China, y creo que Donald Trump en ese sentido lo tiene muy claro, de decir lo mismo que de alguna forma nosotros tomamos en cuenta esa vez, decir es que creo que a China se le ha dejado hacer pues trampitas o trampotas en términos de pues cómo se maneja. Claro. Y que a final de cuentas eso ha sido de beneficio para ellos en términos comerciales a nivel internacional. Pero aquí, pues estamos hablando de que no nada más traía el tema comercial contra China, sino que además este tema que es de importancia para él en términos de seguridad nacional, que es el combate al fentanilo, pues resulta que tenía implicados, de hecho, según su perspectiva, 3 países, y parece ser que es cierto. Una, lo que decías,
el tema de China, en cuestión de que de ahí es de donde vienen los precursores para producir el fentanilo, claro. de México, que es donde están los cárteles que son los que están moviendo esta droga en el caso de Estados Unidos, y un tercero que es Canadá, por donde se está hablando que a final de cuentas es por donde estaba llegando el fentanilo. Que esto me parece también interesante, vi por ahí un video, una nota justo de una periodista canadiense que dice que desde hace varios años lo que hicieron los cárteles es tratar de estar moviendo todo a través de Canadá, porque si tienes bien baja sospecha con el país vecino del norte, claro, a estar aquí centrado donde siempre ha sido la ruta, ¿no? la ruta normal, ¿no? Que además de todo, bueno, aprovecharon porque pues durante el tiempo de Biden, pues a final de cuentas no estaban poniendo atención en general en las fronteras. Todo por eso pasaba, todo y todos pasaban. Todo y todos pasaban. Claro. Y además el problema es que eso estaba pasando, pero estos, digamos, nada más vieron la oportunidad y dijeron, ¿y si me salto? Porque llegas o puedes llevar el tráfico a través de Canadá y todavía hacerlo más fácil, pues encontraron una manera de hacerlo ya, y se habla que mucha de la producción de los cárteles mexicanos ya la habrían llevado, en este caso, a Canadá. Pero si vemos todo esto y vemos la triangulación, pues a final de cuentas, para que esto se dé, implica pues que precisamente el dinero esté moviéndose entre estos tres países y que se andaba jineteando de un lado a claro, otro. porque no es como que pues yo te mando precursores y gracias, ¿no? Pero pues, a final de cuentas ese dinero de lo que venden tiene que llegar allá. Entonces a final de cuentas hay un movimiento que aquí lo que están tratando de hacer es identificarlo y ver la manera de pues pegarles desde ese punto de vista, ¿no? Y por eso es que en este caso es la primera, digamos, es como una primera advertencia. Se van específicamente contra tres bancos, que es Cibanco, el otro es Intercam y Vector, el otro ¿no? es Vector, ¿no? Casa de Bolsa, que son pues instituciones que si no son grandes, no son instituciones tan grandes en términos generales. O sea, si nos ponemos a ver contra los bancos más grandes que hay sí, claro. en el mundo o en mismo México, pero son como algunas instituciones como precisamente, pues a lo mejor que tienen esa posibilidad o que pudieran haber sido utilizados de esa manera, pues por el tamaño y por muchas cosas. Aunque también hay que recordar que hace años, pues por ejemplo, ya había habido un caso importante en donde se encontraron temas de lavado de dinero a través de HSBC, que ya también se había presentado. Entonces no es como que en los bancos grandes eso no pase, ¿no? Claro. Pero en este caso se van contra estos bancos más pequeños. Y pues el tema es pues cómo afecta y qué es lo que puede pasar, ¿no? Porque a partir de que sale esta nota, pues yo creo que básicamente, no sé qué opinen, creo incluso Liz que tú tuviste la oportunidad de utilizar alguno de estos bancos, pero pues creo que de alguna manera esta situación los pone al borde tal vez de quebrar, ¿no? O sea, obviamente independientemente de las operaciones que hagan, por ejemplo, si tienen el tema de fondos o si hacen algunas cuestiones de banca, pues el problema es que el mero hecho de ser mencionados ya les empieza a cerrar las puertas y los clientes, por ejemplo, no sé si en tu caso qué harías, pero si tú tienes o los estabas utilizando, te la vas a pensar 2 veces antes de volverlos a utilizar. No sé cuál ha sido tu experiencia y cómo lo verías esto en ese caso. Pues bueno, más que nada mi experiencia ha sido con Intercam, que lo utilizamos más hacia la parte de divisas, intercambio de divisas, incluso envíos de dinero a Estados Unidos, Europa y diferentes países. Y también utilizamos lo que viene siendo el manejo de fondo de ahorro, porque te dan la opción de utilizar ahora sí que todo lo que manejas de fondo de ahorro como fondo de inversión para poder obtener mejores beneficios para los trabajadores. Pero obviamente eso sí debo de decir que en ningún momento se confió como por ejemplo en Intercam para manejar el dinero directamente de la empresa, o sea, porque sabías que en la parte de la operación de divisas realmente el dinero nunca se quedaba en una cuenta, sino que simplemente pasaba. Se rota mucho, ¿no? Exactamente, o sea, no lo dejabas ahí, tú no tenías tu dinero confiado en ese banco. El único en el que se tenía dinero realmente era, por ejemplo, el fondo de ahorro, porque ahí sí tenías todo el dinero de los trabajadores de la empresa y se iban generando la parte de los intereses, pero no era un monto, yo creo que muy grande o que significara un riesgo muy grande. Pero aún así nunca se
como que nunca se manejó como banco, porque aparte no te ofrecían las mismas ventajas que alguien como por ejemplo un Citi, que ahorita en la fecha todas las ventajas que te ofrece, incluso la parte de intercambio de divisas y la manera en que lo llevan, tienen demasiados controles para, supongo que para evitar todo este tipo de situaciones. Entonces sí es, creo que interesante el que, y no, más bien, como dices tú, en este momento ya es, si no confiabas realmente como banco, ahorita te quedarían todavía muchísimas más dudas de decir, ¿realmente puedo manejar mi dinero en esto? Porque ¿qué va a pasar el día de mañana si se congela todo el dinero o lo que sea, pierdo todo lo que tengo ahí? Entonces, sí, no, realmente no van a ganar nada en este momento. Y se supone que ahorita están congelados por al menos 21 días, ¿no? En lo que está en esta fase de... Es que de hecho como que no entraba en vigor luego cuando lo habían comentado, sino que justo era más bien a partir de 20 días, creo que a partir de que se hace el mensaje. Es cuando se supone que quedan como congelados. Pero la realidad es que a partir de que pasa eso, pues básicamente ya están congelados con la mayor cantidad de intermediarios con los que normalmente funcionaban. Tengo entendido que, por ejemplo, para algunos de ellos, incluso, por ejemplo, su servicio con Visa ya está cancelado, o sea, lo cual implica que, por ejemplo, todos los instrumentos que tienen de banca que tienen que ver con tarjetas de crédito, pues obviamente al perder este respaldo, pues te impide que la gente pueda estar utilizando sus tarjetas en cualquier lugar, ¿no? O sea, sino que a final de cuentas pues terminan por dejarlos inservibles. Y esto es una cuestión que va a ser complicada. El otro punto aquí es que no se está diciendo como algo tan específico, solamente se está mencionando que se tiene como identificado que hubiera operaciones pues que se ven o que pudieran estar ligadas al lavado de dinero. Pero pues no sé, también aquí dentro de estas circunstancias, pues también lo complejo es que no está haciendo esto a nivel México donde lo están apuntando, sino que te están apuntando desde el extranjero, ¿no? Lo cual lo hace todavía más complejo. Peor, ¿no? De entrada, ya desde que estas tres instituciones están, pues, no sé, bloqueadas, o bueno, están sujetas a la ley Fentanyl, o Fent-Off, de Estados Unidos, que pues básicamente están acusando directamente al negocio del fentanilo, o sea, como si tú fueras el distribuidor, como si tú fueras es que te ponen como en el mismo nivel, ¿no? Te ponen al mismo nivel de... Bueno, entre eso de la ley esta que comentas, pero también con la cuestión esta de que hicieron de que un cártel era, básicamente lo estaban igualando al tema de terrorismo. Sí. Pues también implica que si a ti te están mencionando dentro de esa lista, pues cualquier empresa que hace negocios con esas empresas, en este caso con esos bancos, pues básicamente queda en igualdad de circunstancias y te pueden aplicar la misma. Es decir, si tú sigues trabajando con ese banco, corres el riesgo de que también te congelen a ti. Sí. ¿No? Y sí, entonces, pues obviamente, pues, ¿qué es lo que puede hacer el banco? Porque al final del día, con estos bancos, pues la gente que tiene su dinero ahí, o los que pueden tener a lo mejor, que son bancas, pues que para mucha gente funcionaban bien. Por ejemplo, el caso ahorita de lo que decía Liz, bueno, para muchas cuestiones que tenían que ver con divisas y cuestiones de transferencias y todo de fondos, pueden ser útiles. Igual no vas a tener, como mencionábamos, toda la parte de toda tu banca en ese punto, pero cuestiones muy específicas, sí. Y otras empresas, a lo mejor no tan grandes, las ven como áreas de oportunidad porque pues realmente estos bancos muchas veces te pueden dar un servicio personalizado, más atento, mejor en sentido de los servicios y las cosas que te pueden dar que bancos más grandes, pero pues el hecho que de repente te encuentres con esta situación pues sí te pone a pensar y no te vas a querer esperar a ver qué pasa, sino que muchos seguramente estarán sacando su dinero de ese banco. Sí, pero a ver también el tema de la credibilidad y la confianza con todas estas, bueno, con esas tres instituciones. También nos habla de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no está haciendo quizás lo mejor para detectar algún tipo de situación así. O sea, volvemos al punto. Es grave que un organismo extranjero venga y te señale cosas cuando se supone que tú eres una comisión que está encargada de regular y de supervisar el cómo se están llevando a cabo todas estas instituciones financieras. Y pues también te dice que hay una falta de atención o una omisión, a lo mejor.
Claro. podría ser cualquiera. Esto me recuerda también al caso de Rafa Márquez. Y Julián, sí, claro, pasó igual con el Que a Departamento del Julián creo Tesoro. que también aparte le acaban de quitar otra vez la visa, ¿no? No sé. Y no he ibas a visto. hacer un concierto y otra se lo volvieron a quitar. Pero el tema es... Fue en el El 2018. tema de la circunstancia aquí, como lo están empezando a manejar, es que otra vez, o sea, te están ligando a cualquier cosa que tenga que ver con... Y tú de inmediato, si has tenido o tienes algún tipo de relación, te llevan de corbata. En este caso es lo que le pasó hace algunos años a Rafa Márquez, fue que pues de alguna manera en algún negocio terminó estando Ahí vinculado ligado con con una persona que después fue identificada. Que Sí, fue una tenía- ramificación bastante amplia porque lo ponían incluso al nivel de gente. Y todas sus dedicada. cuentas se las congelaron, ¿no? No pudo ser imagen para el Mundial de Sí, o sea, Rusia. hubo varios temas que seguramente pues a él le costaron porque pues, que no podía echar mano de nada, ¿no? Entonces en esta situación pues muchos de las empresas pues lo que no quieren es quedarse en esa situación y lo que quieren es recuperar su dinero, pero el problema con los bancos normalmente es que pues los bancos no tienen la cantidad de efectivo para, digamos, o no cuentan con el dinero como para si todos sus clientes en ese momento no. quieren decir, oye, dame mi dinero, ¿no? Sí, no. Se supone que ese es también el tema, ¿no? Que si tú quieres llegar a sacar una cantidad así impresionante, van a decir, no podemos porque pues, claramente no lo tienen ahí. Y ahí además, ¿qué hacen, no? Porque al final del día es eso, o sea, por eso es que mucha gente está pensando y diciendo que básicamente pues se los acaban de echar. ¿Por qué? Pues porque al final van a llegar a un punto en donde ¿cómo le haces para poder solventar, en el caso de la gente que quiera sacar su dinero, que la mayoría lo va a hacer? Porque ¿por qué te vas a arriesgar? Claro. No, además ya con la lupa puesta ahí encima, pues es complicado que tengas una confianza con esa institución. También aquí lo importante es, una de las acusaciones que se están haciendo es el tema de Vector, con ellos una serie de movimientos que son más o menos de $40 millones, transacciones sospechosas con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ¿no? Que ahorita está en la cárcel. Claro que Por aparte o sea, ha sido por algo ha de ser. famosamente aludido y el problema es ahora que le pega a quienes lo han estado utilizando de bandera para pegarle a anteriores gobiernos, que en este caso pues todavía lo hace más complejo porque se vuelve todo un tema, ¿cómo se llama? Político también, y lo hace más complejo. Pero a ver, creo que una de las cuestiones que ha estado pasando al final del día es, nosotros nos habíamos quejado mucho del tema de la seguridad y tema de, pues, que cómo se estaban dando las cosas en ese sentido en México, pues porque no veíamos que pasara nada. Y ahorita, bajo la agenda de Trump, estamos siendo arrastrados hacia el hecho de que ahora ya no se pueden quedar así, porque para él ha sido una prioridad. Y si se fijan la diferencia ahora precisamente en los decomisos, en las personas que han atrapado, en temas de cuántos laboratorios han encontrado y todo lo que se ha estado dando, está complicado porque pues, dices, bueno, no se suponía que esto no estaba pasando y de repente se empiezan a abrir todas las cloacas y a sacar muchas cosas a la luz. Pero ahora también creo que lo que está complicado es que, o sea, realmente como se han dado las cosas y la forma en que han pasado y que se han desarrollado, digamos, pues en este caso, ese tipo de temas, ese tipo de cárteles, como han crecido, creo que el problema es que de repente, pues ya es más bien como difícil entender en qué parte de la economía está limpia, ¿no? O sea, el problema es que es justo esa permeabilidad que ya hay, pues ya está a todos los niveles, y si empiezas a jalar hebra, pues se te va a ir toda la tela, ¿no? Claro, ¿no? Y tampoco es la primera vez que se relaciona, ni la primera ni la última, ¿no? Que se relaciona gente claramente del gobierno con algún tipo de actividad o de movimientos así sospechosos, ilícitos. Y lo platicábamos la otra vez, ¿no? Como este tipo de actividades o de organizaciones manchan los sistemas o las diferentes actividades dentro del país, ¿no? Platicábamos del caso de Hank, ¿no? Que desde su papá estaba metido en la política y tomaba decisiones. Ahora el hijo tiene su casa de apuestas que patrocina absolutamente todo el fútbol mexicano. Y así vas dándote cuenta que es un revoltijo de
cosa y cosa y cosa y cosa, que justo ya no sabes en qué punto está limpio algo. ¿Qué esto, por ejemplo, que pasó ahorita, se podría replicar a otras instituciones en México? ¿O otros bancos? Yo creo que depende mucho ahorita como lo estoy viendo. Intercam, como dices, no es un banco muy grande. Por ejemplo, si lo comparo con algo que vendría dando el mismo servicio y que es muchísimo mayor, es, por ejemplo, Monex. Es un banco más grande, pero al final de cuentas ofrecen prácticamente el mismo tipo de servicios. Pero a lo mejor lo que Intercam, y por lo que más o menos estoy viendo, ellos también ofrecían el servicio de enviar dinero a Estados Unidos. Cosa que, por ejemplo, Monex no lo permite porque obviamente para poder hacer eso tú tienes que estar registrado igual que en un banco. Cualquier operación que quieras hacer te dicen, ok, la hago, pero tienes que tener una cuenta conmigo y de cierta manera ya estás ligado, ya saben quién eres. Y creo que en la parte de Intercam a lo mejor ahí como la brecha que dejaron para estar más abierto a más público fue que si tú envías dinero en efectivo, no necesariamente necesitas siempre tener una cuenta registrada en el banco. Simplemente dieron la apertura para poder hacerlo más fácil. Y a lo mejor de ahí también se deriva esta parte, porque ¿cuál es el candado que te ponen? ¿Cuál es el límite? ¿Cuántas personas pueden llegar y mandar dinero? Y realmente es como no tan fácil a lo mejor en su momento de que lo pudieran ellos manejar o controlar, y yo creo que a lo mejor de ahí se derivó un poco la parte con Intercam. Digo, en la parte que a mí me tocó trabajar había bastantes candados, contratos, todo lo que tenías que hacer. La parte de divisas y todo, realmente ellos no manejaban efectivo, siempre todo era por transferencia, tenías que tener todo registrado, entonces ese es como que a lo mejor donde se abrió un poco el querer entrar a más público. Y es donde a ellos ahora sí que se les salió de las manos esta parte. Ahora que también aquí, como tú bien dices, o sea, el problema es que entraste y podías estar en un mercado, pues que podría ser, tener menos candados, ¿no? Y que podría ser más arriesgado. Y la otra es que también no sabemos en este punto lo que ellos están en un momento dado identificando como qué es lo que realmente pasó así a detalle. O sea, no sabemos precisamente cómo lo están visualizando ellos en el sentido de atar los cabos como para decir, esto va aquí, ya ubicamos esto, o hasta qué punto lo estén llevando, porque ahorita no están más que diciendo la parte de lo de estas instituciones, pero no apuntando todavía como a ver quién o cómo o quiénes puedan ser los beneficiarios y qué es lo que está pasando, que ese es otro de los temas aquí que van a ser importantes. Y la otra, que también ya le habíamos platicado, Katzin, ¿te acuerdas el tema de las remesas justo? ¿No? Justo era lo que me estaba acordando ahorita que decía Liz. Yo me acuerdo que le preguntaba allá a mis amigos que no tenían estatus migratorio formal cómo lo hacían, ¿no? Para mandar o sea, ellos les daban un cheque o les pagaban cash y ellos tenían que ir a un lugar no sé cómo funcionaba, hacían como unas tiendas o como, no sé, como lugares de cambio donde les cambiaban el cheque y ellos tenían que mandar el dinero. Le decía, a ver, pero pues ¿cómo va a funcionar que tú, siendo ilegal en el país, puedas estar mandando dinero de aquí para allá, para México? Y me decía, es que realmente no te piden nada. O sea, si vas a un banco, claramente te van a decir, pues tienes que tener tu cuenta o tener una clave de rastreo y llegas con eso. O simplemente no, también tener tu número de seguridad social, ¿no? Para tener justamente a todos localizados. Y me dice, no, aquí el señor de la tienda lo que hace es que tiene nombres de gente que ya hasta murió hace años o cosas así y con eso te lo manda a México. Y luego, allá en México no tienen problemas con eso. Y me dijo, no, mi esposa siempre va, saca el dinero con una facilidad impresionante. Entonces me quedé pensando y dije, bueno, a ver, hay gente que trabaja y manda su dinero efectivamente para algo bien, pero ¿cuánta gente no hace lo mismo mandando el dinero para acá, pero de otro tipo de negocios? Y que no hay un control sobre eso. Sí, que justo el tema es, o sea, precisamente dentro de toda esta cuestión intrincada es, digamos, tienes tú si hay este traslado de un bien, en este caso, pues precisamente lo que se está traficando a Estados Unidos, pues de aquí, de un lado hacia otro va algo, pero tiene que regresar porque a final de cuentas se lo tienen que pagar. El tema es cómo lo regresas y qué es lo que pasa precisamente en ese regreso, y ahí es donde, pues seguramente han estado buscando la forma de hacerlo de la forma más eficiente para ellos, y aquí es donde creo
que cabe la situación que sobre todo si vemos el histórico en cuestión de lo que vienen siendo las remesas, pues que seguramente o muy probablemente las remesas estaban siendo el instrumento por el cual se estaba regresando el dinero El instrumento de de excelencia. Estados Unidos a México en los últimos años. Y esto lo decimos de alguna forma, pues basados en, si tú ves el histórico de las remesas año por año y te vas a años anteriores, por ejemplo, nosotros cuando empiezas y revisas tú de 2000, por ejemplo, 2013, 2014, 2015, pues tú tenías crecimientos en las remesas de 5%, de 4%, de 8%. Pero cuando llegamos a 2018, a partir de 2018, el crecimiento en las remesas es de 8.2, de 12.0, 25.9, 12.1, 7.6, que todos por lo menos se duplican, y en algunos casos cuando se va hasta el 25%, pues se está hablando de una cosa que es impresionante en el crecimiento de las remesas. Incluso pasamos, si hablamos precisamente de ese último año, en este caso del sexenio de Peña Nieto, en donde teníamos 37,250 millones de dólares en remesas, pasar a 64,745, pues realmente estás duplicando el tema de las remesas. Y además, que no necesariamente fueron buenos tiempos, porque durante esa época, pues hubo en Estados Unidos hubo muchos problemas y temas con de inflación, y realmente mucha gente no podía estar mandando dinero. Sin embargo, las remesas se incrementaron. Entonces creo pues que de alguna manera están identificando que por ahí es donde se estaba escurriendo el dinero de regreso a México, ¿no? Y probablemente de esa manera cerrando el círculo en cuestión de este negocio. Pero ¿qué es lo que implica? Como que están empezando a identificar cómo y por dónde se estaba yendo. Sí, es el trazado del dinero y de dónde está saliendo. Ahora, Tanto. ¿qué tanto se pueden seguir y qué tanto va a afectar esto a México? ¿Cómo nos afecta a nosotros en términos de que las autoridades de Estados Unidos empiecen a tachar a instituciones en México? Vuelvo a decir lo mismo. La que de entrada queda mal parada es la Comisión Nacional Bancaria de Valores. El sistema financiero como tal se ve vulnerable ante este tipo de negociaciones o actos que están haciendo con el crimen. Segunda, pues bueno, al parecer lo que dicen tanto la presidenta como gente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores es que no hay riesgo ahorita, que no hay alteración de mercados ni nada, que todo está tranquilo, pero claramente de parte de todo está allá, requete bien, diría, muy clásico. pero de parte de allá de Estados Unidos para acá, pues claramente ya las tres instituciones están con una pésima reputación, bajo investigación, pues nadie quiere estar lidiando. Al menos lo que es Citigroup fueron de los primeros que dijeron ya no nada que ver con ellos. Entonces creo que de entrada son los más afectados. Que vuelve lo mismo, ahí de repente es medio hipócrita, porque a final de cuentas a nivel internacional también el crimen organizado, por supuesto que utiliza también a los grandes bancos para hacer movimientos. Todos los bancos suizos, por ejemplo, ¿no? O sea, a final del día, que durante mucho, creo que cambió ya un poco la política, ¿no? De que ya están un poco más abiertos a dar información. Están más regulados. Pero durante mucho tiempo, pues era así de, pues, todo iba para Suiza y todos los de paraísos, ¿no? Fiscales. Sí, pero a muchos paraísos fiscales los empezaron Liechtenstein. Pues a tachar, ¿no? O sea, sí. Muchos países los tachaban. Ya dejaron de ser. ¿Llevaste dinero a Panamá? No, pues estás lavando dinero. ¿Llevaste dinero a Islas Caimán? Y los tachaban. Por eso ya estoy construyendo mi casita en Liechtenstein. Ok. Para llevarme tus petrodólares. Mis pesitos. A nivel, por ejemplo, otros bancos en México deberían de preocuparse. Sí. Claro. Bien, ¿van por más? A ver. Ponte a pensar ¿te acuerdas qué instituciones son los que tienen lo de Western Union?
Western Union está con Banco Azteca, Banco ¿no? Azteca. O sea, es el que más mueve el tema de remesas. Bueno, pero Western Union es gringa. Sí. Y aquí es, que eso también lo que dicen, no están yendo por los mismos. los gringos, por los gringos. O sea, creo que en ese sentido Azteca tiene una ventaja, que seguramente no van a perseguir sus propias instituciones. O sea, están haciendo estos señalamientos con las instituciones que no están en su propio país ni que son suyas, ¿no? A lo mejor. Yo creería que por ahí... ¿También se fueran? Yo Es creo el que que más los mueve. sí pueden hacer, pero a lo mejor como dices tú van a esperar, a lo mejor esto tiene que ver mucho también con todo lo que están haciendo ahorita de que no quieren personas indocumentadas en Estados Unidos. Te vas por instituciones mexicanas porque a lo mejor a la larga las mismas personas que están allá prefieren mandar dinero con una institución mexicana y no utilizar a lo mejor, como dices, Western Union, porque a lo mejor ellos ya lo están controlando más entre Estados Unidos, México, ya te pueden seguir fichar de más alguna fácil. manera. Yo creo que los controles son los mismos. No, yo lo sé, pero a lo mejor muchos dijeron, mejor mando dinero por algún medio como Intercam, que a lo mejor no me va a poner tantos controles. ¿Sabes también quién vi que empezó? Yo no había visto, o no sé si... A lo mejor nunca me había dado cuenta porque yo necesitaba mandarme mis dólares a pesos. Yo no sabía, pero podrían mandar dinero a través de Walmart. Ah, O sea, vas sí. al Walmart. Pero Walmart no también está con Western Union. No, ellos lo hacían, ¿Directo? Sí. Con... Yo creo que lo hacían como las farmacias Guadalajara, ¿no? Que Es que yo aparte de ya aquí te tienen mando bancos, a- todos empezaron a sacar su banco Walmart y cosas por el estilo, y hasta Ajá. donde entiendo Walmart no está con ningún banco. Sí, no, ellos están muy independientes. Digo que es como la farmacia Guadalajara que puedes mandar de la de aquí a la de Playa del Carmen. Si hay en Playa del Carmen, ¿verdad? Quién sabe. Pero así funcionaba con el tema de Walmart. Pero sí, a lo mejor... es que te digo, podría ser que esas mismas instituciones por las cuales mandan el dinero de allá para acá, ellos mismos saben que hay dinero que manda gente sin papeles, pero yo entendería, ¿no? En el mejor de los casos que podrían traquearlos fácilmente porque, pues, no sé, ya sabes quiénes son las personas, pero, o sea, ya con Es que de el alguna contexto que manera tengo de mi amigo, que me decía, pues es que dan el nombre de cualquier persona, pues nunca sabes realmente quién lo mandó, güey. No Claro. los vas a encontrar jamás. Son fantasmas en el sistema financiero. Sí, digo, al final del día es, digo, por un lado, yo sí creo que es como que hay un privilegio que le están dando obviamente a los bancos que son de ellos. Supongo que de entrada es como decir, bueno, pues si estas instituciones están aquí, yo las audito, yo las puedo revisar, pues como que de alguna manera están dando por sentado que le dan un cierto valor al hecho de que a lo mejor Western Union, pues al final del día ellos pueden entrar y meterse o ver cómo operan, etcétera, etcétera, pero no tienen ese mismo control con un banco que es del extranjero. Y es más fácil para ellos irse contra el del extranjero que irse con el propio, ¿no? De hecho, Western Union es el primero en cuestión de las remesas. Sí, de claro. las remesas. Ah, MoneyGram. Sí, claro. Es el segundo. Sí. Es rojo, Fíjate, ¿no? pero Con, justo tenía- con letras blancas. Sí, no mal tenía recuerdo. alrededor, Western Union tenía alrededor del 40% del mercado. Aunque ha disminuido 15% debido a la competencia. Que más Lo que bien decía eso, Liz, ya que- muchos empezaron a sacar creo que sus- más bien lo que pasó es que empezaron a entrar muchas, pero no sé si justo era como todos esos que entraron lo hacían de una manera más Tranquila. Sí, y que obviamente ahí se perdieran controles. Pues es que ve, la única manera en la que yo podía hacer mi dinero virtual era que mi prima me mandaba por Western Union lo que yo le daba de cash. Y era la única manera porque ninguna otra cosa me funcionaba. Ni PayPal, ni pues obviamente no me podía hacer un wire ni nada. O sea, todo tenía que ser a través de Western Union. Digo, me cobraba una comisión medianamente alta, pero era el más legítimo para yo hacer- poder hacer ese tipo Que de son movimientos. caros, ¿no? Es Sí. más o menos qué comisión te están cobrando. Ay, güey. A ver, como... No me acuerdo si el 10 o el 15. Órale, no es bastante, ¿no? Sí. Sí, yo creo que en ese sentido, digo, ese probablemente sí sea, tal vez en el caso de, bueno, que Banco Azteca tiene otros temas hoy en día, ¿no? Tiene otros problemas por ahí, pero creo que en términos generales, a lo mejor de alguna manera el hecho de estar ligado al tema de que la operación de allá para acá sea por Western Union,
creo que le beneficia en términos de no estar tan arriesgados que se vayan sobre de ellos, ¿no? Sino que de alguna manera porque usan el sistema de Western Union. Entonces, digamos, el sistema es de ellos. Si el sistema tiene un problema o si Es tuyo, ¿no? es culpa de Western Union, no es culpa mía, ¿no? Porque al final de cuentas usan todo, o sea, usan su software, usan todo para el movimiento, entonces lo ven de esa manera, ¿no? Entonces siento que a lo mejor eso pues les va a ayudar en particular en cómo lo van a estar manejando. ¿Tú por quién crees que vendrían? En caso de que... Híjole. O sea, algún banco grande o alguna institución acá media, una SOFOM o algún tipo de entidades financieras así pequeñas. ¿Pero qué banco mexicano queda? Banorte. Banorte, el Banco Fuerte de México. Banorte que no sé, ¿verdad? Porque obviamente también por el tamaño, pero también tendría como muchas situaciones. Es el único, ¿no? Mexicano que queda. Y Banamex ahorita. Bueno, de ese tamaño sí. Sí, no, Banamex no. Y hay muchos, pero hay muchos regionales, ¿no? O sea, Banregio. Banco del Bajío, Banregio, Banjército. Banjército. Libertad. Libertad de Servicios Financieros. Que esos tienen otros Otros temas. escandalitos, ¿no? Ahora, en temas de impacto inmediato para la gente que tiene cuentas ahí, aquí hay que tomar, hay que recordar que hay una especie de seguro que cubre a las personas que tienen depositado dinero en estos bancos, pero están limitados, ¿no? Están limitados a que la cobertura solamente les cubre una cierta cantidad de dinero. Es decir, si el banco se declarara en bancarrota, ¿cómo se llama el fondo? Es algo parecido. No es el FOBAPROA, pero es algo similar en el sentido de ser como un colchón. Pero hay un fondo precisamente, se llama... A ver. Es el... Ok, el fondo, en este caso, y es a los bancos porque hay instituciones más pequeñas como las casas como las, ¿cómo se dice? Las otras. ¿No es el seguro de depósitos bancarios? El IPAP. De lo del IPAP, claro. Sí, Instituto para la Protección al Ahorro Bancario es el organismo. ¿Qué fue lo que sustituyó al FOBAPRO allá en los de alguna en los manera, 90s, ¿no? Uh-huh. Que aquí lo que hace es que te cubre, hay cubre por persona y por banco hasta 400,000 UDIs, que hoy en día equivalen a 3,394,000 pesos. Es decir, si tú tienes menos de 3,394,000 y por algo este banco se declara en quiebra, tú estás cubierto, ese dinero te lo cubriría el IPAF. A lo mejor como dice Liz, ¿no? Ha de ser poca la cantidad de personas que tienen esa cantidad, ya que no se usaba como tal, como es que realmente banco. Sí era, o sea, en la empresa cuando llegaban y te ofrecían una cuenta era como de no, o sea, por ejemplo... Para la nómina apenas, ¿no? O sea, lo usabas para siquiera pagos y cosas por el estilo, ¿no? Cuando hacías un pago al extranjero y que no, por alguna razón, no lo podías hacer por ejemplo, cuando Banamex y Citi estaban juntos, tenía muchísimas fallas para hacer pagos al extranjero, o sea, no te lo permitía. Ya cuando se separa Citi ya te abría un amplio momento para mandar transferencias internacionales, entonces ya no necesitabas instituciones como en este caso Intercam, ya no lo necesitabas para hacer transferencias internacionales. Porque ya no tenías tantos candados para hacerlo. Aquí lo que hicieron o lo que estaba pasando es que ellos eran como un intermediario. Eran un intermediario que incluso usaban como bancos en Estados Unidos para enviar el dinero. Porque normalmente siempre una de las cuestiones que veías era que mandaras pesos o dólares. Si mandabas pesos siempre tenía que haber como un intercambio a dólares. De dólares lo manejaban ya a euros o a la moneda que necesitaras, como que por el banco intermediario siempre había se hacía la operación de compra de dólar y ya a partir de ahí ya no. Que en este caso ellos siendo casa de bolsa y todo esto pues eran especialistas y de alguna manera te hacían más fácil toda esa transacción, ¿no?
Me imagino que muchas veces lo utilizabas precisamente como tenías tu cuenta principal en un banco en México, donde podías tener X número de millones, y si necesitabas hacer un pago al extranjero, lo pasabas a esa cuenta y de esa cuenta hacías el pago a Estados Unidos. Pero era nada más transición, ¿no? O sea, Sí, ponías el porque dinero y de ahí lo movías. querías pagar $20,000 o lo mandaba los $20,000 y no tenías que mandar otra cosa. Era un canal nada más. Era nada más el canal y te digo, ellos hacían como todo el intercambio de divisas dependiendo cómo lo mandabas. Incluso lo chistoso aquí era cuando mandabas dólares para pagar en dólares, ahí siempre te cobraban una comisión. Eso era como que lo raro en esta parte de transacciones, porque si mandabas pesos, no había tema. Que no era había como tema. mucho de nicho, ¿no? O sea, como justo el tema de hacer ese tipo de servicios y ayudarte lo más posible a hacerlo más fácil. ¿Sabes quién sí tenía cuenta de Intercam? Las fuerzas básicas de Gallos. Porque luego me tocó venir a cobrar pues como los morros eran menores de edad, Ok. yo venía a cobrar los cheques. Ok. Pero, o sea, ¿lo tenían como banco? Ok. Lo usaban como No, banco. pues Se al me final hizo de raro. cuentas es un banco normal. Pues así ¿no? fue como conocí aquí la plaza, pues bueno, es que son nuestros vecinos de planta baja. Claro. Pero así fue como conocí Intercam. Yo dije, ¿esta madre qué es? O sea, al final del día es un banco que te da los mismos servicios que cualquier otro banco. El tema es Está que más muchas especializado veces, al tema de divisas. claro, o sea, ¿no? tienes el riesgo de que si un banco quiebra, pues qué pasa con tu dinero, y por eso normalmente las empresas grandes tratan de buscar bancos que sean más grandes, que difícilmente van a llegar a presentarse en una situación así, Claro. ¿no? Pero obviamente, pues estos son bancos que pues tienen la facilidad o tienen las ventajas de poder ser más especializados y a lo mejor darte un servicio mucho más ad hoc a lo que estás buscando, pero pues obviamente al final, pues también tienen un mayor riesgo porque son más pequeños, ¿no? ¿Qué productos están protegidos dentro del IPAP? Están cubiertos las cuentas de ahorros, las cuentas de cheques, los depósitos a plazo fijo, como pagares bancarios, y las cuentas de nómina. Eso por un lado. Lo que no están cubiertos son inversiones en fondos de inversión o acciones, Qué caray. que en este caso caen, creo que todos manejan fondos Todos de inversión. manejan, exacto. Seguros, afores, sofipos, cajas de ahorro, ¿no? Y criptomonedas, ¿no? Que bueno, la criptomoneda es otro tema, porque al final de cuentas la criptomoneda puede ser un medio para mover dinero bajo las circunstancias que se van a presentar ahora, ¿no? Precisamente ante esta circunstancia. El tema de cripto es complicado. Creo que además aquí había un tema porque alguna de estas casas, alguno de los fondos de alguna de estas tres instituciones estaban dentro de algún Afore, ¿no? Estaban, creo que, utilizando alguno de estos fondos también. Es todo un rollo porque se empiezan a amarrar cosas por todos lados, y creo que además lo que lo hace más complejo es porque luego lleva a un punto en donde lo estás empezando a atar con las personas que están detrás de estas instituciones, o con quienes, por ejemplo, lo que decías hace rato de García Luna, que básicamente hoy es innombrable en México, o más bien es como el para echarle la culpa a cualquiera, pues van a decir que eras amigo de García Luna, pero el tema es que también lo hayan amarrado a esto, pero que esté de la mano pues precisamente con alguien que está ligado al régimen actual, ¿no? O sea, el régimen actual y del sexenio pasado, y eso lo hace, pues, complicado, ¿no? Y además, o sea, es entender que este tipo de, o sea, que estas acusaciones, o sea, Estados Unidos tiene con qué, pues, investigar este tipo de conexiones, y lo más importante es, o sea, los cárteles con los que asoció este tipo de movimientos, pues son los dos más fuertes ahorita aquí en México, y que a fin de cuentas tienen a personas detenidas de los dos, ¿no? O nada más de los del norte, allá en Estados Unidos, nada más de Sinaloa, ¿no? Sí. Que no tardan por venir por los otros. Claro. Sí, no, y aquí, en este caso, por ejemplo, solo entran Cibanco e Intercam en el tema del IPAP, porque son los únicos que, son bancos autorizados. O sea, el caso de Vector, no es como tal, creo que es más casa de bolsa, y entonces no tiene el mismo trato en este sentido, por lo que no estaría protegido por el IPAP.
Entonces, esa es una cuestión que habría que considerarse dentro de esta situación. Entonces, obviamente la gente, bajo estas circunstancias, pues tendría que ver qué es lo que hace o si se mantiene o no con este banco, pues la realidad es que mucha gente pues va a salir huyendo precisamente en este sentido. Ahora, otra de las cosas que también es importante es, a final del día, estas empresas, pues es que si se te viene encima el gobierno de Estados Unidos, ¿qué haces, no? Porque también se habla mucho de, al final, que cómo reaccionaron y qué fue lo que hicieron, pero pues realmente no podían hacer nada y creo que terminaron por lo menos 2 por hacer o permitir que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se encargara o tomara las riendas de los bancos, ¿no? Se supone que las tuvo que tomar de las Esto es para tratar de evitar que haya fuga de capitales, ¿no? Se supone que la comisión los agarra, toma el poder temporalmente en lo que se esclarece todo, pero justamente es para no desestabilizar el sistema financiero. Claro, que aquí y evitar que la gente salga huyendo, despavorida con de ahorita dinero. De lo que mencionas, para que no salgan huyendo, estaba viendo también, porque mi pregunta era, no, te regalan una taza. No, por ejemplo, Monex ya fue alguna vez señalado al mismo tiempo que HSBC. HSBC no es un banco mexicano. Pero Monex ya fue, y sí me acuerdo justamente porque también me tocó trabajar con Monex durante muchos años, y algo que hicieron ellos durante mucho tiempo es que una campaña muy grande para prevenir el lavado de dinero, y sí recuerdo mucho que era como uno de los lemas principales que se pusieron ellos, era como esa parte de la prevención del lavado de dinero. Entrabas a su página de internet y era como que su lema principal para darte confianza, tenemos los mejores controles para evitar esto, porque también fueron señalados en su momento de que estaban teniendo esta situación entre Estados Unidos, España y México. Okay. Entonces, no sé, la verdad, en el caso de Intercam y de Vector, ahorita no sé qué tanto les pueda funcionar de ellos empezar a decir lo mismo de vamos a Pero es que la diferencia con Monex es que de repente pudieran tener ciertas, pero nunca fueron señalados directamente por el gobierno de Estados Unidos, decirle, ustedes, y con ustedes que ya no quiero que nadie haga. No, fueron negocios, señalados, ¿no? digamos, por el gobierno de España, Okay. Que estaban haciendo operaciones con Estados Unidos y México, pero en su momento, ahorita a lo mejor Monex no va a entrar en esto porque ellos ya digamos que traen como ese historial en el que trataron de evitar que todo esto sucediera. Okay. Pero que en su momento yo creo que les funcionó y que incluso los hizo ganar más gente para ellos, porque yo creo que en los últimos años Monex sí ha crecido bastante como institución en la parte de divisas y todo lo que manejan ellos. Pero en este caso sí va a ser más complicado. Ahora, estos bancos no son realmente grandes. Se calcula que más o menos son el 1% de los activos bancarios. Sí, que por eso el secretario de Hacienda dijo que no hay que preocuparse mucho, que al fin y al cabo nada representa el 1%. Sí, pero aquí el problema es lo que decíamos hace rato, que se contagie o que empiece a haber algo que vaya creciendo y se vayan con otros, exacto, que se destapen la cosas, cloaca, ¿no? O se sigan con otras instituciones y entonces ya no sea el 1%, sino de repente te empieces a llevar entre las patas a otras, porque incluso estaban hablando hasta también de que habría por ahí que investigar el tema de los bancos del bienestar. Pero eso es quien los va a auditar y todo eso. Es que ese es el tema. Bueno, nosotros no. El problema es si es como el señalamiento de que alguien desde afuera te esté diciendo esto está pasando. El lema y lo que ha dicho la señora presidenta esa es otra historia. Es que hay que luchar por la soberanía de nuestro país. Ahorita con esto les vale corneta. Pero si le tocan el Banco del Bienestar, ¿crees que no los va a poner en su lugar? O le van a echar la culpa a alguien. Es que es culpa de Salinas. De sexenios anteriores. Sí, o sea, a final de cuentas es esto que es lo que pasa. ¿Qué es lo que se espera que pase enseguida? Probablemente regulaciones más estrictas. De pronto, es que a ver, ¿bajo qué escenario? ¿Bajo el escenario de que en efecto resultan culpables o que se deslindan de las acusaciones? Pero es que al final de cuentas, ¿qué tanto le interesa dentro de todas estas circunstancias a Estados Unidos seguirle? O sea, a menos que traiga como una idea muy particular de que va por alguien en específico,
le pueden seguir en la investigación. La otra es nada más lo que hicieron así, y esas instituciones las quiebran. Lo que haces es, exacto, Porque las no sé mandas si nada más es como te voy a dar una espantadita y te quiebro 3 bancos. Le pueden quitar las operaciones en dólares y que se dediquen a hacerlo. O sea, es que en pesos o en esto es demás como un divisas. estate quieto o una acción Sape. para espantar gente. Digo, se llevan entre las patas tres instituciones. Pero pues Estados Unidos, ¿qué más le da? Digo, es que era como lo que decía hace rato. Pues, si yo sigo teniendo a Western Union, que es la principal por donde manda dinero, y el MoneyGram. dinero se queda, la mayoría de lo que se está quedando ahí se queda en Estados Unidos, pues para mí es beneficio, ¿no? No voy a darme un tiro en el pie si a final de cuentas de esa manera está funcionando. ¿No? O sea, creo que ahí sí está como la parte ahí de la lógica, en el sentido de, pues yo me ocupo de los míos y señalo a los demás. Ok, a lo mejor sí sean más estrictos con quién hacen negociaciones, las instituciones financieras entre países. Yo siento que quien pondría el candado va a ser allá. Aquí en México siento que van a quedar más laxos. No creo que se vayan a poner las pilas a investigar más a fondo las diferentes instituciones financieras que hay. Lo dudo mucho. A ver, pregunta. Salvo que la unidad de inteligencia financiera se meta. Esos güeyes son bien perros. Si esos fueron los que no hicieron nada, pues esos fueron los que se les pasó por encima. Son perros con los que quieren perseguir, no con los que no les interesa. El Billy Álvarez. Sí, pero a ver, pregunta. ¿Creen o consideran que este tipo de situaciones, esta situación que está presentando ahorita, que tiene que ver precisamente con los envíos de dinero, puedan hacer que haya un repunte en la utilización de criptomonedas? No para las empresas, pero por ejemplo a nivel de personas físicas. No. ¿Por qué no? Pues no es una manera de de poder enviar tu dinero y utilizarlo en otro lado. O sea, sí, pero recordemos que el tema de la criptomoneda, la evaluación es muy volátil. Ok. O sea, le quitas esa parte de... Bueno, al menos con los sistemas financieros más regulados, tenían un parámetro muy similar entre unos pero y ya se le ha otros. quitado la volatilidad, ¿no? Por No, ejemplo, a pero no Bitcoin... Pero a ver, pasa cualquier cosita así de la red y tanto se puede desplomar como no. O sea, todavía sigue siendo más volátil que el sistema financiero regulado. Claro, y siempre va a tener esa parte, pero siento que a final del día, o sea, Pero no creo que lo usen. Para empezar ya lleva tiempo, ¿no? O sea, ya es una situación que lleva tiempo. Ya de alguna manera nos estamos acostumbrando al tema del Bitcoin. Ya mucha gente que se mete ya no especula tanto porque ya sabe que ya no es ya dejó de ser hasta cierto punto un activo de especulación porque se está empezando a sentar. Obviamente de repente tiene sus movimientos raros, pero pues a final de cuentas es una forma en donde también podrías mandar dinero, ¿no? ¿Que Banco Azteca sigue permitiendo los movimientos con Bitcoin? Pues yo sé que ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Que Ricardo Salinas está muy metido en el tema de criptomonedas, o sea, si ¿no? lo mandan por Western Union y ya te cae a tu cuenta Azteca ahí directo, pues ya lo puedes usar. O bueno, en vez de usar Western Union, lo usas con cripto y la vas a recibir acá. Acuérdate que Salinas tenía su cajero para sacar en Bitcoin. Sí, pero al final de cuentas creo que si lo haces por Bitcoin ya no metes intermediario. No necesitas intermediario más que si en un momento dado utilizas a alguien que sea como para tu cartera en línea y un intermediario, pero si es fuera de eso no necesitas a nadie. Pero es más complejo el usar el Bitcoin. Sí, pero podría... sin sonar mamón, pero para la mayoría de los que mandan las remesas pero al final de va a ser más cuentas confuso. caes en lo mismo, en lo que al final quieren, en la parte de Estados Unidos ellos quieren saber quién está detrás de todos los movimientos. Por eso, pero en el Bitcoin no puedes saber. No, pero puede ser que en algún punto digan, ya voy a caer en esto en el que vas a usar, entonces voy a buscar la manera de regular esto también. Se hace trazable. Pero el Bitcoin no lo pueden regular. ¿Cómo lo regulas? Sí, no, porque todo está encriptado. O sea, es parte de su arquitectura, no lo puedes terminar por regular. El blockchain. Sí, o sea, a final de cuentas es parte de lo que la ventaja es que precisamente los gobiernos no le pueden meter mano. Bueno, aquí, ¿cómo regulas a una persona que recibe Bitcoin? Bueno, pues es que no hay trazabilidad, sí, no. Que más bien aquí el problema sería la dificultad. Pero es que, a ver, para sacar ese dinero. Es que la parte aquí del Bitcoin, el problema sería
¿cómo se llama? Es que ¿cómo lo sacas? No sé, te mando un Bitcoin. Ay, ¿cómo se llama Bueno, esta Bitcoin palabra? es demasiado. Aquí el problema con el Bitcoin en general sería el hecho de que no es un activo que puedas intercambiar fácilmente. O Vuelvo sea, al punto. A ver. ¿cómo se llama ese término? Te mandan 100,000 pesos en Bitcoin. Ok, ya. Tienes ese valor del Bitcoin, esa fracción, en tu cuenta aquí, que llegó de ella. Después aquí, una señora que lo ocupa para sacar y construir su casa, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo saca, güey? Va a tener que ir al pinche Banco Azteca, que es el único lugar que tiene un cajero de No, Bitcoin. había otros, ¿no? Había otros cajeros. Aquí no he visto más que los de Banco Azteca. Debe haber más. Y ahí ya caes en la trazabilidad y de repente va a acabar, si tienes cuenta Azteca, vas a acabar, vas a tener un ingreso ahí medio raro. O sea, el problema con el Bitcoin es la liquidez. O sea, no, es que no lo puedes liquidar tan rápido, porque aunque lo puedes pasar, no puedes ir todavía y llegar y comprar un café. Que eso es lo que ha sido, yo creo que el problema al final para que no crezca tanto, que no es tan fácil. O sea, al final de cuentas, es fácil que yo te lo transfiera. Entre comillas, es fácil que te pueda yo transferir dinero y tú lo recibas. El problema y lo que es difícil es que todavía puedas llegar y hacer compras con él, ¿no? O sea, ese es como el tema que es lo que lo hace complicado, porque si eso se mejorara, pero no puede hacer esto una situación que haga que alguien busque la forma de hacerlo más fácil de convertir y de hacer líquido ante esta circunstancia. Sería oportunidad de algunos, pero ¿quién lo va a hacer, güey? ¿Una institución de Estados Unidos? Pues, o sea, a lo mejor alguien que se ponga abuso y le empiece a cambiar a la gente bitcoins por dinero aquí en México y se los compra baratos, ¿no? Va a ser pollero de bitcoins. Pues sí, o sea, sí podría ser, ¿estás de acuerdo? Digo, no estoy hablando de que fuera una institución como tal legal, pero pues a final de cuentas podría hacer eso, ¿no? Sí, definitivamente sí podría ser. Pero tampoco es como que el sistema financiero mexicano esté listo para algo así, güey. Es que acuérdate que está por encima del sistema financiero. O sea, a final de cuentas ese es el problema principal para los gobiernos, que no lo puedes regular. Ni el sistema ni nosotros estamos preparados para eso. Yo creo que sí. Bueno. Ahora el sí grueso que, de la población. No, pero por ejemplo, ahí están las pruebas. En Estados Unidos la mayoría de las personas que están en la parte de sistemas y de IT son mexicanos. Entonces, falta de conocimiento en esas cosas. Pues, son mayoría indios. Pero realmente, o sea, de que aquí no exista una persona capaz de hacerlo. ¿Indios o hindús? Hindús. No, hindús es la religión. Hindús. I don't know. Sí, son indios. Pero al final de cuentas no podemos decir que México no puede, porque yo creo que hay bastante gente capaz de decir. ¿Y por qué no ha pasado? Porque a lo mejor no ha habido la necesidad. Uh-huh. Porque viendo mal, entre las malas lenguas, digo, de que yo sé de todo lo que ocurrió con Rusia y de que les empezaron a cerrar todo, ellos empezaron a utilizar ese medio para poder sacar dinero entre sus familias. Por ejemplo, muchos rusos que vivían en México, su única manera de obtener dinero era eso. Así que utilizaban ese medio. Okay. Y se les facilitaba mucho hacerlo entre Rusia y México. A lo mejor puede llegar a ser como, para mucha gente era muy difícil el hacer compras en línea. Hace 30 pandemia, años, ¿no? Te cae la pandemia y te obliga. Ahorita, recientemente, sí, claro. Estamos muriendo aquí en el estudio. Alguien fumigó. O sea, podría ser una situación que obligue o que haga, que acelere una adopción. Eso sería mejor que llegara a pasar eso. Pues no sé si mejor, pero pues podría ser algo que realmente haga que esta circunstancia se dé. Y ahora, ¿quién se beneficia, por ejemplo, en el caso de que Intercam diga, sí, reconozco que mis canales no tenían el suficiente control y de permitir que estas transacciones, obviamente, ¿quién les impone la multa y a quién beneficia esa multa? Pues al único que va a beneficiar es Estados Unidos. Pues, pero al final creo que a Estados Unidos le da lo mismo, porque le da lo mismo Intercam, ni siquiera saber qué era, pero se le encontraron y dijeron... ¿Bloquean las actividades o los movimientos no, que yo pueden lo estar sé, haciendo? pero también es lo que decían que pasó con HSBC, fue, te impongo una multa, y ya que descubrí, ellos dijeron, ok, reconozco que permití que empresas que eran del narcotráfico estuvieran conmigo trabajando, y les impusieron una multa. Pero su ventaja es su tamaño.
No, yo lo sé. O sea, es un HSBC megabanco. es grandísimo, pero al final de cuentas acá también. Acá les vale. Porque a final de cuentas a quién, o sea, es como que hacen escarmiento para México. Un castiguito, ¿no? Es un castiguito, pero me llevo entre las patas 3 bancos. Pero porque les están haciendo algo, por algo es, o sea, hay algo ahí. Por algo les pusieron el dedo. Ujú. Pero pues es eso, a final de cuentas a Estados Unidos tampoco es como que le interesa mucho seguir esa rama y decir, pasó esto. Es como, estoy abriendo cloacas. Oye, pues a lo Y voy mejor con la destapando detención de cosas, ¿no? García Luna fue que empezaron a Encontrar ese tipo de rastrear, ¿no? Y fue circunstancias. como de, a ver, salió Oye, de ¿y cómo esta. movías esto? Que aparte lo acaban de cambiar de cárcel, ¿no? Además. O sea, yo siento que por ahí también pudo haber ido. Que dentro de sus patadas de ahogado de ya estar detenido y sin ¿Cómo más te pagaban? opción. ¿Qué te están dando? O simplemente rastrear todos los movimientos y ven que sale de Vector y después se ponen a investigar y ven que hay movimientos similares y cosas así. Pues es que es la única manera de estar así buscando. Pero al final es irte contra los pequeños, que de cierta manera es lo que te digo. ¿De dónde manda la gente que no tiene documentos y que está trabajando en Estados Unidos? Y les empiezas a cerrar cada posibilidad para poder hacer eso. Pero Diciendo es que también- que fue el narcotráfico. Pero es que lo que voy es que no les han cerrado nunca Western Union. No, pero porque están allá y de cierta manera en ese momento a lo mejor no le afectaba, pero hoy en día están con esa insistencia de decir, Pues yo No la quiero. única persona que conozco que usa Western Union es uno de mis tíos, pero él sí es legal. Los demás, pues antiguos, los lugares así bien raros que mandan dinero bien underground. Es que es como eso, ¿no? O sea, al final de cuentas tienes que llegar a caer en circunstancias en donde hay situaciones así. Sí. Pero pues es como a lo que te va guiando, te va llevando este tipo de cosas. Y aquí pues obviamente ni sabemos, o sea, creo que incluso los montos en realidad por los que están acusándolo ni siquiera son tan altos. O sea, creo que Vector dice que es $2 millones a empresas que estaban ligadas al cártel de Sinaloa, $1 millón a empresas chinas. Y 40 a este cabrón. O sea, si te fijas en términos de montos, Por eso es el 1% de... sí, o sea, no son montos tan grandes, pero obviamente te encontré estas tres Yo situaciones. siento que por ahí va, que este cuate habló, o lo hicieron hablar, o investigaron muy bien y empezaron a sacar cosas. Porque como dice Liz, ¿por qué te vas sobre los chiquitos? Sí, pues porque son los más, a final de cuentas es los que pueden ser más vulnerables o es más fácil que... ¿O es el que menos foco de atención tiene? O los grandes pueden decir, ay, no, me fijé porque tengo 80,800 clientes y Sí, pues, para acá busco de algunos, pero se me puede pasar alguno. su flujo corriente es de 2 millones al año y de repente en un ratito tienes 4 millones. Pues órale. ¿Qué debería hacer la gente que tiene o que está trabajando con estos bancos? ¿Qué harían ustedes? ¿Seguirán utilizando? Bueno, utilizando dentro de lo que cabe, porque bueno, Depende, lo mismo. depende qué actividades se realicen. Ya el tema de muchas cosas, esto que eran cosas de nicho, de ayúdame para hacer pagos en el extranjero, ya no lo puedan a poder hacer. Pues, o sea, si de todas las actividades que yo hago, todas las hacía mediante estos servicios o instituciones y ya no las voy a poder hacer, pues definitivamente busco la otra opción. No Porque, veo más. O sea, sí creo que muchos de los que lo utilizaban eran como lo que comentaba Liz. O sea, como este banco para hacer Sí, intermediación terciarizar de algunas poder cosas. hacer mis pagos en dólares. Sí, es un canal, a fin de cuentas es un canal. Pero si te cierran esa posibilidad porque ya no puedes hacer Pues tienes que operaciones buscar. en Estados Unidos, Pues tienes que buscar. me dejas de ser útil, ¿no? Claro. pero realmente sí. Bueno, yo por ejemplo te puedo decir, ese intercambio dejé de usar cuando hicieron todo el cambio a Citi. O sea, ya tiene realmente rato. lo dejé de utilizar porque el cambio se hizo el 1 de diciembre. En el cual te dijeron, eres empresa, vente a Citi. O te puedes quedar en Banamex si quieres, ¿no? Pero a partir de esa fecha, realmente yo dejé de utilizarlo para las transferencias porque ya podías hacer todo en la plataforma de Citi. O sea, ya tenías esa apertura. Claro. A Y lo ahí- mejor, perdón, a lo mejor bancos que están más sólidos, que quizás no tienen ese tipo de servicios, a lo mejor buscan alguna especie de alianza con instituciones allá en Estados Unidos y ya lo puedan hacer así. Digo, el tema de Citi fue una A apuesta final de muy cuentas no es cabrona. mucho lo que tienen ahí en cartera. Eso también es un hecho. Sí, Pero digamos, como al final es el antecedente que dejan, todo el embarradero que hicieron de personas que están ligadas a este tipo de movimientos y
Y pues para muchos de los que sí son beneficiarios o clientes, que probablemente son empresas no tan grandes, pues sí les terminas por afectar, porque al final del día es, uno, tener la incertidumbre de qué puede pasar con tus cuentas. Pues si yo tengo cuentas que están por arriba del tema del IPAP, no voy a dejar mi dinero ahí porque me voy a arriesgar, ¿no? Y el hecho de poder o quererlo reclamar ese dinero en un momento dado, pues puede traerte problemas o circunstancias y todo lo que te implique incluso de forma interna. Entonces al final, pues por supuesto que afecta y que por supuesto que la gente que tiene o que movía cosas a través de estos bancos, pues lo va a sacar. O sea, no me voy a arriesgar. ¿Por qué te arriesgarías? Aunque en su momento seguramente te dieron un buen servicio, al final pues termina por No, te da alertas de que algo no está bien, ¿no? Toma la decisión. Que también va a depender del control interno de la empresa. O sea, porque al final yo te podría decir, en el caso de manejar tu fondo de ahorro es un fondo de inversión, que tampoco vas a estar moviendo. Pero el fondo de ahorro, por ejemplo, al final del día es el dinero de trabajadores, ¿no? Y de la empresa, porque es mitad y mitad. Pero también, digo... No, pero al final, ese también se perdería, porque realmente es un fondo de inversión. Ya eran los que no es siquiera estaban... Esa no es una cuenta de Ya eran los que no estaban cubiertos bueno, que ante entonces el seguro. En este caso le van a decir, oye, mi dinero. Pero la empresa ahí tendría que ser capaz de realmente ver lo que está pasando y decir, oye, esto es un riesgo que me estás ofreciendo tú a cambio de esto. Pero ¿estás de acuerdo que no se van a arriesgar? Oye, te están diciendo esto, no me voy a arriesgar a seguir manteniendo aquí. Es que va a depender mucho la empresa. ¿Tú lo dejarías? Es que yo en lo personal, yo diría, no, esto es un riesgo, tendría que buscar otra opción, yo. Y lo sacan, ¿no? Pero hay empresas que no se ponen a ver ese tipo de situaciones porque a lo mejor no están viendo en la medida lo que puede afectar. ¿Qué te puedo decir? Tú como directora de finanzas de la última empresa donde estuviste trabajando, ¿qué hubieras hecho? Yo en ese momento buscaría otra opción para saber en qué momento pasa, porque al final no es mi dinero, es el dinero de los trabajadores, pero hay empresas que no les importa, o sea, pues lo que está igual pasando. No quieren comprar broncas gratis, ¿no? ¿Y cuál es la ventaja de Intercam? También sigue siendo, Intercam te ofrecía manejar tu fondo de ahorro con menos empleados. En el caso de Monex te pedían mínimo 50, creo. O sea, entonces por eso digo, era mucho de nicho, ¿no? Ajá, esas ventajas que te daban a diferencia de otros bancos. No, Liz me está convenciendo parece anuncio de Intercam, ya me voy a cambiar ahí con No, ellos. no te cambies. No, pero esa es la ventaja que al final para empresas medianas, les puede funcionar pymes, mejor, o sea, les ¿no? puede les llama la funcionar, atención. pero no te digo que el problema sean de ellos, el problema también va a ser que la empresa sea capaz de medir y de ver cuál es el riesgo para ellos. O sea, es que sí, o sea, hay muchos que no lo miden. Muchos de estos bancos más pequeños, o sea, bancos de ese tamaño, la verdad es que para ciertas empresas traen muchos beneficios en el sentido porque probablemente te dan un servicio más personalizado y servicios más ad hoc a tu empresa. Claro, entonces, se acomodan muy bien. Son buenas opciones muchas veces para las pymes, por ejemplo. Sí. ¿No? En gran ambiente. Pero aquí, o sea, seguramente lo que movieron aquí, en otras instituciones más grandes están hechos esos mismos movimientos al triple, cuádruple o hasta 10 veces o 100 veces más grandes, seguramente porque no es el único canal que se estará utilizando en términos de la ¿cómo se llama? De este tipo de operaciones que están ahí escondidas o de lavado de dinero. Seguramente en los bancos grandes habrá mucho más. El tema es que estos son más fáciles de revisarlos o de encontrarles una situación y de aventarte contra ellos sin esperar represalias o situaciones que te afecten al final en el mercado. Porque quieras o no, si tú vas y afectas a un banco grande, puedes tener... Desestabilizas. Claro, o sea, ese es un problema que al final al gobierno sí no se va a querer meter una broncón. No, le haces eso a un BBVA y desestabilizas. Sí, no, o sea, cañón todo el país. mundo. ¿Sí? No, todo el país, mundo, sí. porque, o sea, pues está ligado a todos, o sea, y si de repente te cierran Estados Unidos cuando tienes en uno de los bancos más grandes, pues pierde toda credibilidad, no nada más si justo muchos hacen negocios con Estados Unidos y me lo impides, o me cierras o me empiezas a atacar de esa manera, pues va. Entonces, en este caso, pues creo que al final, pues no le dejan mucho, digamos, de dónde o para dónde hacerse a estos bancos, ¿no? Un poquito para concluir, ¿en qué va a terminar esto? ¿Dónde creen que termine y qué creen que pase si será un efecto de contagio con otros bancos en México?
A ver, listo primero en lo que yo pienso. ¿Dónde crees que termine? ¿Qué crees que pase con estos bancos, Liz? ¿Qué creo que pase con los bancos? ¿Mueren? No creo que mueran. O sea, se mantienen con actividades en no dólares. Al final de cuentas creo que eventualmente les van a abrir, digamos, el poder seguir haciendo operaciones, pero obviamente casi que va a decir Estados Unidos, todo lo que hagas tiene que pasar por aquí y yo te voy a... Como condición, ¿no? Ajá, Si vas a hacer al algo. final me vas a tener que pagar ciertas comisiones porque yo voy a ser tu banco intermediario y yo te voy a regular tus operaciones porque no lo supiste hacer, que es también como otra manera de decir a México le falta mucho para poder estar haciendo más controlar más este tipo de cosas y más con las operaciones que dicen de narcotráfico y demás. A lo mejor no mueren siempre y cuando sean capaces de... Porque ¿qué va a pasar con estos bancos? Que a lo mejor ahorita no te cobran comisiones muy altas y de repente ¿qué? Yo era el banco que te ofrecía la mejor opción y ahora te voy a cobrar una comisión más alta que otros. O sea, creo que eso podría pasar. No de que mueran completamente, pero podría ser una de las situaciones. Ok, ¿quieres que se contagie a otros casos? ¿O se quedarán con estos 3 bancos para escarmiento? Yo creo que se quedan con estos 3. Ok. Coincido con lo que dice Liz. Yo siento que se van a quedar con estos 3 bancos, bueno, instituciones financieras. Siento yo que hay mucho del tema de cómo están vinculando al crimen organizado con todas las personas que han extraditado y toda la investigación que ha estado haciendo la actual presidencia allá en Estados Unidos. Siento que se están yendo sobre quizás los que salieron primerito hacia la luz. Claro que hay o puede haber otras instituciones involucradas. De la que menos tengo duda es el Banco del Bienestar. Esa cosa debe estar haciendo cosas bien ilícitas. Pero vuelvo al punto, ¿quién los va a revisar? Nadie, ¿va? Yo siento que si Estados Unidos les restringe alguna actividad con sus instituciones y se quedan sin actividades o movimientos relacionados a dólares, yo siento que sí van a poder desaparecer. Ok. Al mediano plazo. Ok. Bueno, yo sí creo que casi les dieron la estocada. O sea, siento que realmente es un golpe bastante duro para estas 3 instituciones. Veo como muy difícil el hecho de que, vamos a revisarlo y lo revisamos y te regresamos el permiso. Vuelva pronto. Y sobre todo como el tema de, porque no es como del interés de Estados Unidos realmente de ayudarles. Nah. O sea, ¿qué interés pueden tener en términos del tamaño que tienen, lo que sea? Y el tiempo y probablemente los recursos que necesitan en el Inter para afrontarlo no los van a tener. Entonces creo que de alguna manera sí ha sido complicado y probablemente pues no se recuperen de esta circunstancia. Que se contagie o no, pues creo que va a depender mucho de lo que Estados Unidos quiera ir siguiendo, porque me parece que ahorita están ya como justo en el tema de entre las personas y esta lucha contra el tema del fentanilo, que sí lo está llevando hasta el fondo Trump. Está fuerte. Pues está yendo primero con los que estaban, ya se fue por los que lo producen. Y se está ahí empezando a ir en la cadenita con los que lo facilitan. Sí. Te estás diciendo México, lo estás facilitando, Canadá lo estás facilitando, China lo estás facilitando, institución lo estás facilitando y me voy recorriendo ahí. ¿Quiénes siguen en la cadenita? Híjole. ¿No? No vamos a decir. Pues no. Nombres de políticos. Ese es el tema, ¿no? Sigue la parte de los gobiernos y los políticos que puedan estar ahí. Entonces, a cómo va, pinta que se sigue deshilando en ese sentido y pues a ver, ahí es donde veremos qué es lo que pasa y qué es lo que provoca al final en términos del mercado esta circunstancia, ¿no? Ya les avisaremos si el intercambio de planta baja del edificio sigue funcionando. Digo, no es mala onda nuestra, pero creo que a final de cuentas en términos yo no hice los movimientos ilícitos. De lo que era su punto fuerte, lo pierden y se quedan un poco fuera del mercado, ¿no? Sí. Pero bueno.
Perfecto, pues bueno, con esto terminamos. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Esto fue Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. Hasta luego. Adiós, bye. Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios. Thinking Business. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.